La madre del millonario comía del suelo, mármol frío bajo las rodillas, un plato con restos resecos que parecía llevar allí más tiempo del que debería, y una mujer sentada junto a la encimera, tan pequeña en el silencio de la cocina que, por un momento, uno podía pensar que era solo una sombra más. Nadie que viniera de fuera habría imaginado que esa casa, con su fachada de vidrio y arte moderno, guardaba una pobreza distinta, la que mina la dignidad y deja a una persona invisible entre paredes lujosas. Se llamaba Lucia, tenía la piel de quien ha guardado el sol en las manos durante décadas. Las arrugas no solo marcaban su edad, sino también las historias de trabajo, de noches ya pagadas y de paciencia. Su mirada, cuando se posaba en el plato, era la de alguien que mide cada bocado por el peso de la culpa. No lloraba, no gritaba. Había aprendido a no interrumpir la paz aparente que su hijo construyó con tanto esfuerzo. Amar sin molestar. Esa era su ley no escrita. En la otra punta de la casa, la nuera, Camila, movía el teléfono como si fuese una extensión de su mano. Camila había aprendido a leer el mundo por su reflejo en las cámaras. Lo que se mostraba valía más que lo que se era. Sus manos eran siempre limpias, su voz un filo pulido. Si había que corregir una silla mal colocada en la sala de visitas, lo haría. Si había que corregir una madre, encontraría 1000 pequeñas frases que la ajustaran como a un mueble viejo que ya no combina. Eduardo, el hijo, vivía suspendido entre reuniones, vuelos y llamadas a horas que para otros serían madrugada. Había levantado un imperio con la ilusión de cambiar la vida familiar, de comprarles tranquilidad. Desde fuera, su existencia parecía completa. Coches, viajes, cenas con gente que lo aplaudía. En casa, sin embargo, su presencia era un rumor. Llegaba para eventos, fotos, cumpleaños cuidadosamente programados. Su afecto, cuando existía, venía envuelto en excusas que hacían más frío que la distancia misma. La escena se repetía como una partitura que nadie tocaba bien. Camila servía la cena a la mesa principal, platos impecables, conversación medida. Lucia recibía lo que quedaba o lo que nadie quería en un recipiente apartado y tomaba su comida sobre el mármol, a veces con la mirada perdida, a veces con ese gesto casi infantil de esconder su plato como si temiera que alguien se lo fuera a quitar. Había risas cuando venían invitados y miradas que evitaban cruzarse con la anciana, la cortesía que se oculta bajo la alfombra del confort. Una mañana lluviosa, Eduardo volvió antes de lo habitual. Había cancelado un viaje por una tormenta y sin proponérselo, halló la extraña simetría de esa casa, todo en su sitio, todo pulcro, todo tan perfectamente presentado que bastó una mirada para que algo chamuscara en su estómago. Segundos después, notó el plato apartado en la cocina, con restos de pan reseco y una cucharilla oxidada apoyada en su borde. Observó también unas marcas leves en las manos de su madre, como si hubiera sujetado algo con fuerza. No era sangre, no era eso, era fatiga. Eduardo dejó el maletín en el sofá sin desatar la corbata. Le incomodó, le dolió. Pero su vida siempre encontró razones para posponer las preguntas más simples. ¿Cómo estás? ¿Has comido bien? Mamá, dijo con la voz que se reserva para saludar en las fiestas. ¿Qué pasó con mi plato? ¿No te trajeron lo de siempre? Lucia levantó la vista con una sonrisa que pretendía ser normal. Su voz tembló, pero fue cortés, como si pidiera perdón por existir. Comí lo que había, hijo, no te preocupes. Camila apareció en la cocina con un delantal inmaculado, sus uñas barnizadas reflejando la luz. Miró a Eduardo como quien mira a un objeto antiguo que va a ser corregido con delicadeza. «Papá trajo sushi ayer», dijo ella sin levantar mucho la voz. «Ya sabes que a mamá no le gusta eso, mejor que coma lo que preparé. Es más práctico». Era una frase que pretendía ser cariñosa. En su boca sonó como una sentencia.
Eduardo miró a su madre y por un instante sintió que debía permanecer, abrir un espacio. Pero enseguida se acordó de una conferencia, de un correo pendiente, de un socio que necesitaba una respuesta antes de las 8. La vida ocupada se cobraba su cuota de ausencia con la misma meticulosidad con la que Camila repartía los platos. Aquel día no era el primero ni sería el último. La rutina estaba tejida de pequeñas humillaciones que no hacían ruido si no las mirabas. Lucia se fue acostumbrando a los sobresaltos, llamadas a la bodega de la esquina para que llevaran lo que nadie quería, sobremesas que terminaban sin ofrecerle una taza de té caliente, órdenes sutiles que la empujaban a la sombra. Y cuando alguien del círculo preguntaba por su salud, los discursos eran elegantes. Está en buenas manos, le encanta quedarse en la casa, todo está controlado. Los vecinos aplaudían campañas de beneficencia y no sabían que la casa guardaba secretos en su cocina. Con el tiempo, las pistas se multiplicaron. Bandejas sin tocar en la nevera, llamadas perdidas de números que no aparecían en la agenda, una bata con olor a lejía que Lucia ya no reconocía. Eduardo, en sus viajes, recibía notificaciones. La asistenta doméstica le enviaba mensajes velados. Una amiga de la infancia le comentaba que había visto a su madre tomando sol en el balcón con la postura de alguien que espera un milagro. Pequeños detalles que, cuando se juntan, forman una línea que acaba por revelar el rostro de lo que se ha estado ocultando. Una noche, Eduardo llegó a la casa para una cena familiar que, según sus asesores de imagen, sería perfecta para una foto. Entró y notó que la atmósfera tenía una tensión nueva. Camila había puesto música baja, la mesa tenía velas. Y sin embargo la cocina exhalaba un olor a pan viejo. Había una decoración impecable en el comedor. La cocina, sin embargo, seguía siendo el lugar donde Lucia permanecía callada, apartada. Eduardo dejó la corbata en la silla y caminó hasta la cocina. No hizo ruido, y aún así todo el engranaje de la casa se tensó. «Te traje algo de la ciudad», dijo con un tono que pretendía suavizar el mundo. «¿Quieres sentarte con nosotros esta noche? Sería bueno que vinieras a la cena». Lucia titubeó. Había aprendido a no forzar su presencia, a medir cuándo causar molestia. En su rostro se abrió una esperanza tímida que duró un latido. Luego la nuera, sin alzar la voz, se acercó como quien coloca una guillotina con un gesto pulcro. «No, gracias», replicó Camila con la cortesía de quien ordena. Estaba a punto de acostarla temprano. Mañana hay que levantarse temprano para la limpieza profunda y no quiero que sufra por la música y el ruido. Las palabras fueron como un frío que se extiende. No hubo discusión, solo un control sutil que cerró el posible acercamiento. Eduardo, que no quería una escena esa noche, optó por callar. Pero en su pecho algo cambió. La duda dio paso a una incertidumbre que ardía, una pregunta que ya no podía posponer con llamadas a la oficina. A la mañana siguiente, la repetición era una moneda corriente. Camila ajustaba los detalles antes de la salida de Eduardo, como si su marido fuera una pieza de exhibición que debía brillar. Lucia se quedó en la cocina con un trapo en las manos, su cuerpo encorvado por años de trabajo. Una vecina, Rosa, que venía siempre con panes caseros, observó la escena desde la puerta del edificio y sintió un pellizco de pena. Había conocido a Lucia desde joven. Sabía que la mujer no era de hacer aspavientos. Envió luego un mensaje a una amiga común, una nota que decía: «¿Has visto cómo trata Camila a la señora?». Pero los mensajes a veces se pierden entre noticias y compromisos. La tensión se fue acumulando hasta un punto en que pequeñas grietas empezaron a ser visibles. Eduardo empezó a notar que las reuniones en su agenda se interrumpían por llamadas breves que su secretaria dejaba en silencio para que él escuchara más tarde. Encontró, en su escritorio,
un sobre con una fotografía borrosa. Su madre, sentada en el suelo de la cocina, con el plato a sus pies. La foto llevaba un borde gastado. No había reproche en la imagen, solo la electricidad de la evidencia. Decidió no confrontar en voz alta aún, necesitaba estar seguro. Hizo lo que muchos hombres ocupados hacen cuando sienten el vértigo. Empezó a mirar sin involucrarse, a juntar datos como quien ensambla un rompecabezas que teme completar. Visitó a la asistenta con una excusa. Dejó el coche en la entrada para ver quién abría la puerta y observó la casa desde la distancia, como un espectador que había olvidado que también era parte de la trama. Los meses pasaron y las microhumillaciones resistían. Camila se mostraba más perfeccionista que nunca. Había muebles nuevos, cuadros más caros y una sonrisa impecable que educaba a los invitados sobre la vida familiar idílica. Nadie, en las reuniones, sospechaba la otra cara, que la mujer de la casa, la que crió a su esposo, comiera separada. Había acuerdos tácitos para preservar la imagen, y en ese sistema la voz de Lucia quedaba opacada por una cortesía que llevaba adentro una simiente de crueldad. Mientras tanto, el vecindario comenzó a producir murmullos. Un repartidor de flores vio a la anciana arrimarse al ventanal con un gesto de soledad. Una señora del edificio contó a otra que la había visto doblar ropa con manos torpes. Esas imágenes circulaban como pequeñas semillas. No eran noticias, solo instantes de lástima que no terminaban de explotar. Y entonces, una noche de sábado, la historia cambió por una cadena de coincidencias tan humanas que nadie podría planearlas. Un repartidor de pizzas, que trabajaba en turnos largos y recorría calles donde rentas y privilegios dibujaban mapas, recibió una orden para llevar a una dirección que no le resultó extraña. Era la casa con fachada de vidrio que había visto en la ruta. Se llamaba Marco. Tenía 30 años, barba de pocos días y una sensibilidad que a veces lo molestaba cuando veía cosas que no encajaban. No era un activista ni un héroe. Era un trabajador que, tras años de reparto, había aprendido a leer las casas por sus ruidos. Llegó al portón con la caja humeante en la mano. Tipeó el número de la casa en su app. La dirección lo guió hasta el amplio pasillo. Tocó el timbre. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Nada. La puerta estaba entreabierta, un resquicio permisivo que lo llamó con una promesa extraña. Marco, que no solía entrar más allá de la puerta de entrada, dejó la pizza en el umbral. Al inclinarse para marcar la entrega, el vidrio de la cocina le ofreció una imagen que lo detuvo en seco. Allí estaba la señora. La vio a través de la ventana que daba a la calle. No era una imagen teatral, era una persona humana, agachada sobre un plato, con el gesto de quien mide cada bocado. La luz de la cocina daba a la escena un brillo triste. Marco sintió una punzada. Su mano, por reflejo, apretó la caja. No eran cosas que solían quebrar su jornada. Él entregaba pizzas, no resolvía demandas familiares, pero la mirada de la mujer lo atravesó con algo parecido a la súplica. Marco miró alrededor. Nadie en la acera. Las otras casas parecían dormir. Llamó por el timbre otra vez y recibió el sonido amortiguado de pasos que se alejaban. Desde el interior llegó la voz de una mujer, baja, mandona, que preguntó quién era. «Pedido de la app», respondió Marco con la voz que alivia. «La pizza para la calle 47B». Se acercó a la rendija de la puerta. Camila abrió apenas un hueco. Sus ojos, al ver la caja, evaluaron al repartidor en un segundo. Luego, sin mucha cortesía, uno de sus gestos escondió la mirada de la anciana. «Sí, sí», dijo. «Deja la caja ahí. ¿No ves que estoy ocupada?» Marco, que había entregado 100 cajas en la noche, ya sabía cuando algo no cuadraba. Observó la mano temblorosa detrás de la puerta, que cerró con prisa.
No era solo el mando, era la manera de impedir que alguien más pudiera mirar dentro. Marco apoyó la pizza en la puerta y, por un impulso que no supo explicar con palabras formales, tocó la pantalla del teléfono y marcó un número de emergencias. No quería ser intruso. Quería que alguien con autoridad mirara lo que él había visto. Una anciana sola, un plato en el suelo, una casa que simulaba normalidad. No fue una decisión heroica. Fue una decisión de sentido común mezclado con una rabia sutil contra la injusticia. Marco permaneció en la acera y explicó al operador, en voz baja pero firme, lo que vio. La voz al otro lado, protocolaria, profesional, tomó nota. Dirección, descripción, posibilidad de abandono. No prometieron arrestos ni resoluciones. Le pidieron esperar allí hasta que llegara alguien. Marco lo hizo. La noche había cambiado de textura. En la sala, la puerta entreabierta transmitía la respiración de la casa. Camila cerró con fuerza detrás de ella, y adentro la conversación fue rápida. Nadie vio la llamada del repartidor en su teléfono. El operador no pasó los minutos conversando con ellos. Lo cierto es que la alarma se disparó en forma de un vehículo que, unas cuadras más allá, cambió de dirección. 3 personas entraron a la escena. 2 oficiales en un coche con luces discretas y la asistenta social del barrio que tenía el contacto del servicio local de bienestar. Su llegada no fue una película. Fue un trámite silencioso que desordenó los planes de la noche. Desde la vereda se escuchó la locomoción del coche. Eduardo, que justo esa noche había decidido regresar a casa sin aviso, caminaba hacia la puerta principal cuando vio el destello de las luces en el vidrio. No comprendió al principio. Pensó que tal vez era una llamada de vecinos, una protesta por el volumen de la música. Pero al acercarse, vio a un hombre con uniformes acercándose a la puerta. Vio a Rosa, la vecina, con su bata, hablando con un agente con tono alarmado. Vio a Marco, el repartidor, señalando la casa con la caja todavía en la mano. La historia, que hasta entonces había sido un secreto doméstico, se estaba convirtiendo en un asunto público. Eduardo sintió que su mundo se deslizaba. No estaba planeado así. No era parte del guión que él mismo había construido con horarios y reconocimientos. Pero la evidencia, la presencia de agentes, la mirada de la vecina, la caja de pizza que aún humeaba en el umbral, construían una verdad que no podía ignorar con una agenda ni con excusas. Entró en la casa con pasos apresurados. La cocina, que hasta ese momento había sido un escenario de silencios, se llenó de voces ajenas. La asistenta social habló con calma, mirando a Lucia con algo que no era lástima sino reconocimiento. La presencia de alguien que había visto demasiadas historias. Los oficiales estaban allí para constatar, no para juzgar. No era un arresto. Era un control de bienestar. Un gesto administrativo que, sin embargo, rompía la barrera protectora que la apariencia había levantado. Camila, al ver las caras en la puerta, se transformó. Su compostura luxosa se resquebrajó en un instante. Su tono, antes afilado, se mostró más nervioso. Su perfección, más frágil. Había imágenes que las luces del coche y la visita a la casa no iban a permitir que se mantuvieran escondidas. Eduardo, parado en el umbral, sintió que la vida había exigido algo que no se negocia, una respuesta, un gesto que limpiara la suciedad que la indiferencia había acumulado. En la cocina, Lucia levantó la vista con la misma serenidad que la había cruzado tantas veces. No hubo gritos ni reproches escénicos. Hubo, en cambio, una mirada larga entre madre e hijo que decía más que todas las explicaciones posibles. Sus manos temblaban, pero no por miedo, por la emoción contenida de ser vista de verdad. ¿Qué está pasando?», preguntó Eduardo, con la voz quebrada por algo parecido a la vergüenza.
La asistenta social respondió con la calma de quien ha visto otras casas y muchas formas de abandono. «Vinimos porque nos llamaron desde la calle», dijo. «Vimos a la señora en una situación que nos preocupó. Solo queremos asegurarnos de su bienestar». No se pronunciaron juicios, no fue una acusación pública con titulares ni cámaras. Fue, en ese momento, una constatación que encendió el mecanismo de la verdad. Alguien había mirado y había decidido no girar la cabeza. Camila intentó tomar el control. Ofreció explicaciones, bricolaje de palabras que pretendían normalizar lo ocurrido. Dijo que todo era un malentendido, que Lucia era orgullosa, que le gustaba comer sola, pero las voces alrededor confluyeron en un coro de observaciones que no eran condescendientes. La asistenta social habló de signos de desgaste, la vecina mencionó llamadas que no fueron respondidas, y Marco contó cómo la había visto a través de la ventana con la caja de la pizza aún intacta. Eduardo se quedó en medio, viendo cómo su casa se convertía en un espejo. Todo lo que no había querido ver hasta entonces comenzaba a tomar forma. El orgullo, que había vendido imágenes y negocios, se encontró con la parte más urgente de su responsabilidad, el cuidado de quien lo había criado. La noche continuó con la presencia discreta de las autoridades. Tomaron notas, hicieron preguntas sencillas y prácticas. ¿La señora vive aquí permanentemente? ¿Tiene apoyo? No fue una escena de tribunal. No hubo cárceles ni condenas en ese instante. Sin embargo, lo que sí hubo fue la ruptura de la protección que la apariencia había ofrecido. La casa dejó de ser un escenario inmaculado para convertirse en una escena donde una mujer había sido relegada. En el centro de todo, Lucia permanecía con la dignidad intacta a pesar del cansancio. Sus ojos no acusaban, acumulaban historias. Eduardo escuchaba las palabras que alguien más había pronunciado por él. Sentía que debía actuar de una manera diferente a la que su agenda le había enseñado. Había una posibilidad de reparación que exigía presencia, no discursos. Esa noche, mientras las luces se apagaban y la casa intentaba recomponerse, nadie resolvió la trama por completo. Las decisiones urgentes estaban por venir. Camila, herida en su orgullo, se encerró en su habitación como quien repliega una bandera. Eduardo, con el cuerpo tenso por la rabia contenida y el remordimiento, se sentó a la mesa donde antes hubo risas de protocolo y empezó, por primera vez en años, a hablar con su madre sin intermediarios. Pero la historia no terminó en esa mesa. La intervención que hizo visible el abuso, esa mirada externa que se negó a pasar de largo, había abierto una brecha en la que la verdad podía entrar. No era una reparación inmediata. Era un comienzo que pedía elecciones difíciles, escuchar de verdad, asumir la culpa del silencio y decidir qué pesa más, la imagen del éxito o la presencia humana que lo sustentó. Antes de continuar, si esta historia te toca, déjame saber en los comentarios qué harías tú si de repente descubrieras que alguien de tu familia sufre en la sombra. ¿Hablarías? ¿Esperarías pruebas? ¿Actuarías de inmediato? Tu reflexión puede ayudar a otros a mirar sin miedo. La frase de Eduardo al recostarse en la silla fue breve, como quien intenta ordenar lo que le viene encima. «Lo siento», dijo sin adornos. «No me había dado cuenta». Lucia apretó las manos con esa fuerza que no sale del cuerpo, sino de la experiencia, y respondió con suavidad. «Hijo, no quise molestarte, quise que fueras feliz». Fue una confesión que no pidió perdón por haber vivido. Pidió permiso para existir sin infligir carga. Eduardo lloró. No fue por la culpa pura, sino por la honestidad de esa madre que, aun siendo tratada como secundaria en su propia casa, había guardado el amor como el último reservorio de fuerza. Pero la casa todavía guardaba tensiones. Camila, desde su cuarto, reunía argumentos con la precisión de quien teme perder lo que construyó.
No era solo su orgullo, su identidad se sostenía en el brillo social. Perder ese brillo implicaba admitir que sus acciones podían lastimar. No todos los cambios eran instantáneos. En la vereda, Marco guardó la caja de pizza vacía en la basura municipal y se fue sin esperar aplausos. No quería reconocimiento. Su acción fue un acto de humanidad que no buscaba parangón. En la policía, los agentes registraron lo ocurrido y se retiraron con la discreción de quien sabe que una casa es un territorio complejo. Nadie escribió titulares esa noche. Solo hubo pasos que rompieron el silencio. La escena quedó suspendida en la casa como una respiración larga. Había ocurrido lo que siempre sucede cuando algo oculto se hace público. Las personas se definen por lo que eligen hacer a continuación. Eduardo enfrentaba una encrucijada. Podía apagar la discusión, restaurar la apariencia y seguir como antes, o podía permitirse la incomodidad de reparar, de cambiar rutinas, de escuchar la verdad de su madre sin filtros. La historia no concluye con un gesto sencillo. Requiere tiempo, diálogo y decisiones. Pero esa noche algo esencial había cambiado. La madre había sido vista por ojos que no quisieron mirar para otro lado. Y eso ya era un principio. La restitución de la dignidad comienza cuando alguien decide no normalizar lo que no debería ser normal. La restitución de la dignidad comienza cuando alguien decide no normalizar lo que no debería ser normal. Eduardo se quedó un largo rato en la cocina con la espalda apoyada en el borde de la encimera, mirando las manos de su madre. No había fórmulas rápidas para deshacer años de silencio. Lo que había delante de él exigía tiempo, atención y coraje para admitir la propia ceguera. Se acercó y sin pedir permiso tomó una de las manos de Lucia entre las suyas. La piel estaba fresca, pero las venas marcadas contaban otra historia, la de una vida entera dedicada a otros. «Permíteme estar aquí», dijo con la voz áspera. «Quiero aprender a cuidarte». Ella no respondió con reproches. Su sonrisa, menuda, parecía meditar la novedad de ser vista y cuidada. Eduardo limpiaría platos esa noche. Se sentó en una silla baja y por primera vez en años compartió con su madre la cena sin que nadie eligiera por ellos. El día siguiente llegó tenso. Camila se presentó en la cocina con una mezcla de arrogancia y calculada frialdad, como si aún pudiera ordenar el mundo con una mirada. Había planes que mantener, clientes que atender, una reputación que preservar. Eduardo la esperaba con la calma de quien ya había decidido no regalarle excusas. No fue una escena a gritos, fue una confrontación precisa, de palabras cortas que revelaban más que cualquier espectáculo. «Necesitamos hablar», dijo él. Ella lo miró como quien evalúa un accesorio roto. No entendía que lo que estaba en juego no era su orgullo, sino la persona que había sostenido la casa mucho antes de que ellos construyeran su imperio. «¿Sobre qué?», preguntó lenta. «Tengo reuniones». «Sobre mi madre», respondió Eduardo. «Sobre la forma en que la tratas aquí, sobre lo que pasó anoche y sobre lo que no quiero que vuelva a pasar». Camila frunció el ceño, como quien busca la cámara que filmó un error. Intentó virar la conversación, recordó compromisos, soltó frases que buscaban diluir la evidencia. Su estrategia fue la manipulación fina. Insinuó que la familia era un espectáculo y que las acusaciones dañaban más que ayudaban. Pero Eduardo, que había pasado noches justificando ausencias con discursos convincentes, ya no encontró consuelo en argumentos bien presentados. «Esto no es un malentendido», dijo con voz que no dejaba espacio a la negociación. «No voy a tolerar que mi madre sea relegada en mi propia casa. Tienes que irte». La orden no fue violentamente impuesta. Fue un límite claro, nacido del reconocimiento de la injusticia. Camila se defendió con furia contenida. Recordó su trabajo, su esfuerzo por mantener el hogar en un estándar que ella consideraba correcto.
Habló de sacrificios y de cómo su imagen se había construido junto a la de él. En su bronca, sin embargo, se le quebró la máscara. Su miedo a perder no solo el confort, sino el sentido de control, afloró en palabras bruscas y en una petición implícita de entendimiento que nadie le ofrecía. «No me echarás así», replicó, no sin discutirlo. «Sí», contestó Eduardo, «sí, te echaré. Aquí no hay discusión cuando está en juego la dignidad de mi madre. Puedes recoger tus cosas. Mañana dejaré un coche para que las lleves a donde necesites ir». Hubo un silencio que no fue más que el sonido de una vida desplomándose. Camila salió del cuarto con pasos controlados, reuniendo bolsas y objetos, como quien quita de la pared los cuadros de una vida compartida. No hubo violencia física, pero sí la violencia de la pérdida, perder la identidad que se había construido a base de apariencias. La salida no fue un desfile triunfante. Fue tosca, humillante de una manera que no complacía a nadie. Las vecinas miraron desde balcones y portales, algunos con curiosidad, otros con empatía. Rosa llevó pan a la cocina como quien coloca un poco de rutina sobre la incertidumbre y ofreció su compañía a Lucia sin demasiadas preguntas. Marco pasó por la vereda otra vez, pero sin la caja de pizza. Dejó una mirada de alivio en la puerta antes de seguir su ruta. Nadie celebró la partida. Lo que se celebró fue la posibilidad de justicia en lo cotidiano. Las semanas que siguieron no fueron un relato de grandes gestos públicos, fueron pequeños actos que reconstruyen la confianza. Eduardo aprendiendo a calentar leche sin quemarla, a preguntar por alergias, a acompañar a su madre al mercado y a sentarse en el sofá para escuchar historias de su infancia. Hubo torpezas. Un día intentó servir el té demasiado caliente y la mano de Lucia lo apartó con una risa suave. En otra ocasión trató de pagar por un remedio y ella lo rechazó, como si el orgullo pudiera curar heridas. Pero cada gesto, incluso el torpe, llevaba consigo una intención nueva, la de reparar. La casa cambió su respiración. La ausencia de Camila dejó espacios que se llenaron de ruidos distintos, conversaciones sinceras, la radio en volumen moderado, visitas de amistades que recordaban tiempos de antes con ternura. La asistenta social volvió a hacer visitas, esta vez en un rol de apoyo que proponía recursos, un servicio de acompañamiento diurno, recomendaciones para actividades, sin tomar decisiones por la familia. Eduardo atendió cada sugerencia como quien acepta una guía para aprender a ser humano en un territorio que nunca había pisado tan de cerca. No todo fue fácil ni inmediato. Lucia, a pesar de haber sido vista, arrastraba culpas, sentirse una carga, creer que su silencio había sido una protección para su hijo. En tardes de lluvia, hacía pequeños arreglos en la cocina y retomaba viejas rutinas, como si el pasado pudiera defenderla. Eduardo la observaba con paciencia y a veces con lágrimas. Hablaban poco de la nuera. Cuando lo hacían, fue para nombrar lo ocurrido sin convertir la memoria en un monólogo de ira. Los límites ya estaban puestos. Ahora se trataba de construir un presente digno. La comunidad, que hasta entonces había sido un murmullo, se convirtió en sostén. La vecina Rosa no dejó de aparecer con un pan recién horneado y una silla lista para sentarse. El repartidor Marco, en más de una ocasión, pasó por la casa solo para preguntar si necesitaban algo, o para dejar una caja de pizza como excusa para saludar. El gesto simple de alguien que no tenía nada que demostrar reforzó la idea central. La empatía es un acto cotidiano, una elección. Con el tiempo, la relación entre madre e hijo tomó matices nuevos, confesiones que no se habían dicho por orgullo, recuerdos que se rescataron para curar.
Eduardo encontró en las historias de Lucia fragmentos de sí mismo que le habían sido olvidados en la búsqueda de éxito. Aprendió de dónde venían las recetas de la casa, las frases que su madre repetía al secar los platos, los nombres de personas que habían formado parte de su infancia. Fue un aprendizaje lento, como aprender un idioma que uno había despreciado por considerarlo rudimentario frente al cosmopolitismo que su trabajo exigía. A veces la memoria se volvió dolorosa. Lucia recordó noches en que había dejado comida a su hijo en la puerta de su habitación cuando era adolescente. Recordó la modestia con la que había aceptado decisiones difíciles. Eduardo lloró en silencio por esos momentos y por su propia incapacidad de advertirlos antes. En la aceptación de su culpa no hubo teatralidad, sino honestidad. Admitió que había priorizado la agenda sobre las personas que la habían sostenido. Esa admisión, simple y silenciosa, abrió una puerta que no existía la noche anterior. La presencia de la policía y del servicio de bienestar en la casa quedó a la comunidad como una parte de la historia que funcionó más como un recordatorio que como un castigo. Nadie buscó la humillación pública. La investigación había sido administrativa y breve. Su valor real residió en la ruptura de la normalización. Alguien miró desde fuera y decidió no mirar para otro lado. Esa mirada externa, aunque pequeña, tuvo efecto transformador. La autoridad, en este caso, actuó como un espejo que devolvía la imagen sin filtros, y eso bastó para que los protagonistas tomaran caminos distintos. Camila reapareció un par de veces en correos y mensajes, pidiendo explicaciones, proponiendo una terapia de pareja como si la herida fuera una falla comunicativa. Eduardo contestó con cortesía y distancia. Había decidido que su responsabilidad, por encima de todo, era con su madre. No hubo escándalos de redes sociales ni discursos públicos. La separación se organizó con la discreción que pedía la situación. Papeles, conversaciones con abogados, decisiones sobre bienes que ya no interesaban tanto. Lo esencial había cambiado. No era la parcela económica lo que definía el vínculo, sino la elección de priorizar la presencia humana. Con el pasar de los meses, la casa tuvo rituales nuevos. Los domingos había música suave, y Eduardo invitaba a gente del barrio que conocía a Lucia desde joven. Se comenzaron a cocinar recetas que ella quería compartir. Hubo tardes en que la vecindad se sentó en la terraza y escuchó historias de otros tiempos. La dignidad, antes fragilizada, se fue reforzando con la rutina de ser valorada. Que alguien viniera a visitarla sin la pompa de las obligaciones sociales fue un acto reparador mayor que muchos regalos ostentosos. Eduardo, por su parte, decidió hacer cambios en su vida laboral. No vendería su empresa. No toda la identidad debía derrumbarse por una decisión súbita. Pero sí reordenó prioridades, delegó parte de sus responsabilidades, redujo viajes innecesarios y programó tiempos semanales para estar con su madre. No se trataba de heroísmo, sino de coherencia nueva. Empezó a entender que el éxito no se puede medir solo en números, que la riqueza, si no se traduce en cuidado, pierde su sentido. La reconciliación, cuando llegó, fue humilde. No hubo escenas épicas ni discursos para prensa. Lucia y Eduardo caminaron juntos por la plaza del barrio, tomados de la mano, atentos a cada paso. Ella le contó anécdotas de su juventud, cómo había aprendido a coser, qué canciones cantaban en los domingos de mercado, cómo, a veces, las cosas pequeñas eran las que sostenían la vida. Él la escuchó como nunca antes. En ese escuchar volvían a encontrarse. Hubo, también, momentos de enojo y desconfianza. No todo fue un camino recto hacia la paz. Lucia, en ocasiones, volvía a retraerse. Teme que la historia se repitiera. Eduardo tuvo que sostener la paciencia. Supo que el perdón
No se exige ni se compra, se construye con actos constantes. A veces basta con sentarse a tomar té sin prisa, otras con llamar simplemente para decir «estoy pasando por tu casa» y aparecer. Son gestos que, acumulados, restablecen la sensación de ser protegida. La reparación social que siguió fue discreta. Un pequeño grupo de vecinos organizó una tarde de convivencia en la que se reconoció la importancia de mirar al otro. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo, en cambio, un ambiente de cuidado compartido. La historia de Lucia se transformó en una invitación a observar lo que pasa detrás de puertas cerradas. No con voyerismo, sino con responsabilidad. Con el tiempo la memoria pública del episodio se fue haciendo menor, como sucede con las cosas que no alimentan escándalos. Pero en la casa quedó una enseñanza permanente: la obligación de ver. Marco siguió su ruta de repartos, pero cada tanto, al pasar por la calle, alzaba la vista con una sonrisa. No buscaba reconocimiento. Su gesto había sido parte de esa cadena de responsabilidad que salvó la dignidad de una mujer que ya no quería desaparecer. Años después, en una tarde de otoño, Lucia mostró a su hijo una caja de cartas que había guardado. Eran respuestas de personas a las que ella había escrito cuando era joven, notas que hablaban de solidaridad, de trabajo compartido, de manos que sostienen otras manos. Eduardo las leyó en voz alta y, en cada nombre, encontró un hilo que lo conectaba con lo que su madre siempre había practicado: la humildad, la entrega sin expectación. Entendió que la mayor riqueza no estaba en sus cuentas, sino en la capacidad de ser paciente y presente. La reconciliación terminó por volverse cotidiana. Las cenas eran sencillas, pero con sabor. Había tardes de costura y de escuchar música antigua. Lucia volvía a enseñar a Eduardo cómo preparar ciertas recetas que él nunca había aprendido de niño. Eran momentos pequeños, pero con un aroma a restitución. La dignidad no había sido devuelta por un acto público, sino por la decisión sostenida de un hijo de reparar lo que la indiferencia había erosionado. La presencia de Camila dejó huellas, sin embargo. No se borran las heridas con gestos buenos y almíbares, pero la fuerza del perdón y la determinación de cambiar la vida cotidiana hicieron que la memoria de esas humillaciones se volviera enseñanza. Eduardo comprendió que la responsabilidad filial no se mide por el dinero, sino por la capacidad de escuchar y de actuar cuando otros no miraron. Comprendió sobre todo que nadie debería pagar con su dignidad la paz social de una fachada. La casa, con su fachada de vidrio, ya no fue un escaparate vacío. Las puertas se abrieron con más frecuencia y las luces dejaron de brillar solo para las cámaras. Brillaban para personas que, al fin, habitaban ese espacio de manera honesta. Lucia vivió los años siguientes con la serenidad de quien siente que a su alrededor hay manos que sostienen sin medir precio. Eduardo, a su lado, aprendió a priorizar lo humano sobre lo espectacular. En una de esas noches, mientras la lluvia golpeaba el vidrio y la cocina brillaba húmeda y cálida, Lucia miró a su hijo y dijo: «Si alguna vez me vuelves a fallar, te demostraré que igualmente te querré», dijo con ese humor suave que siempre tenía. «Pero por favor no me dejes sola». Eduardo se inclinó y la abrazó. No prometió perfección, prometió presencia. La historia no terminó con un desenlace grandioso. No hubo marchas ni sentencias públicas. Hubo, en cambio, una lección sencilla. La dignidad se protege con actos cotidianos, con ojos que no se desvían y con la valentía de quien acepta que mirar es también actuar. Alguien desde la calle, un repartidor de pizzas que decidió no mirar a otra parte, fue la chispa. La fuerza de la comunidad y la decisión de un hijo para distinguir entre imagen y realidad sostuvieron la reparación. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que mirar importa.
Suscríbete para escuchar más relatos que nos recuerdan que la dignidad de una vida vale más que la mejor fachada.